A ver, la manera en que contamos la historia de una guerra tiene un poder inmenso. Puede ser un arma que siga abriendo heridas o puede ser una herramienta para empezar a sanar, para construir paz. Y justo de eso se trata un estudio fascinante que vamos a analizar juntos. Y esa es la gran pregunta, ¿no? La que impulsó la investigación de Angélica Padilla y Ángela Bermúdez. ¿Cómo le enseñamos a las nuevas generaciones sobre el conflicto armado en Colombia de una forma que, en lugar de polarizar, ayude a educar para la paz? Bueno, para responder a esto, las investigadoras hicieron algo súper interesante. Pusieron frente a frente dos relatos, dos versiones completamente opuestas de la historia reciente de Colombia. Por un lado, la que está en los libros de texto escolares, y por el otro, la que cuenta el informe del Grupo de Memoria Histórica, ese que se titula Basta ya. Ok, arranquemos con la primera historia, la que podríamos llamar la oficial, la versión que la mayoría de estudiantes en Colombia aprenden en el colegio. Solo con ver las palabras que más se repiten, ya tenemos una pista enorme. Gobierno, nacional, política. O sea, este relato se cuenta desde arriba, desde el poder. El gran protagonista aquí es el Estado, y toda la historia gira alrededor de lo que hace o deja de hacer. Y fíjense en la estructura, es clave. Todo está ordenado por periodos presidenciales, como una línea de tiempo. El conflicto se ve como una lista de eventos. Aparece un grupo armado, un gobierno responde, un diálogo de paz fracasa. Todo es una secuencia de acción y reacción, muy lineal. Pero aquí viene lo más revelador, yo creo. La historia de la desigualdad, de los problemas del campo y la historia del conflicto armado se cuentan como dos cosas separadas, como si corrieran en paralelo sin tocarse. Se mencionan los problemas sociales y las reformas, sí, pero casi nunca se conectan como la raíz, la causa de la violencia. Y esto deja la idea de que el Estado es el único que puede poner orden, en vez de atacar las causas que generan ese desorden. Ahora vamos al otro lado de la moneda, a una forma radicalmente distinta de contar esta misma historia, la que nace del informe Basta ya. Y el contraste es inmediato, se siente al toque. Miren las palabras clave ahora: violencia, guerra, justicia y víctimas. El foco ya no está en las decisiones del gobierno. La historia, esta vez, se cuenta desde abajo, desde la experiencia de la gente. Para entender esta mirada, tenemos que empezar por el costo humano. Más de 220,000 muertes. Es una cifra que te deja sin aliento, ¿no? Y nos obliga a mirar más allá de la historia de presidentes y políticas para ver la tragedia humana que hay detrás de todo. Escuchen este testimonio. Es que te pone la piel de gallina. Le pone rostro y voz a la tragedia, algo que los números solos, por más impactantes que sean, no pueden hacer. Así que, a diferencia de esa línea de tiempo súper ordenada de la historia oficial, aquí lo que tenemos es como una telaraña, una red súper compleja de causas. La violencia no es algo que aparece de la nada, no. Se explica cómo se alimenta de raíces muy profundas. El problema de la tierra, la falta de participación política y, claro, la explosión del narcotráfico. Ok, entonces pongamos las dos historias cara a cara, porque es al compararlas que entendemos por qué esto es tan, pero tan importante. El choque es brutal, ¿no? Por un lado, una historia lineal, súper centrada en el gobierno que simplifica las causas. Por el otro, una red compleja que se enfoca en la experiencia humana y explora múltiples raíces. Pero la diferencia fundamental está en el lugar de las víctimas. En una historia, son casi una nota al pie de página. En la otra, son el corazón del relato. Solo con las palabras clave ya vemos dos mundos distintos. Uno que habla de gobierno y política, y otro que grita violencia y víctimas. Son dos maneras completamente diferentes de entender un mismo país. Y esto es el corazón del asunto. La historia de los libros, casi sin querer, puede hacer que la violencia parezca algo normal, inevitable, algo que simplemente pasó. En cambio, el relato de Basta ya nos obliga a verla como lo que fue, una estrategia, una serie de decisiones tomadas por personas. Y esto cambia todo, porque una narrativa lleva a la resignación, pero la otra exige justicia y reparación. Y esto nos lleva a la conclusión final de las investigadoras, que es potentísima, a un concepto clave.
¿Qué es desnormalizar la violencia? Es justamente eso. Es un acto de rebeldía intelectual, si se quiere. Es dejar de aceptar la violencia como parte del paisaje y empezar a cuestionarla, a mostrarla como una elección consciente, con consecuencias humanas terribles. Solo así se puede empezar a romper ese ciclo. Y ojo, aquí hay una diferencia que es vital. El objetivo no es que no haya conflictos. Claro que no. Los conflictos de ideas, los conflictos políticos y sociales son normales y hasta necesarios en una democracia. El problema no es el conflicto, es creer que la violencia es una manera válida de resolverlo. La meta es entonces normalizar el conflicto, el debate, y desnormalizar por completo la violencia. Al final, este análisis sobre Colombia nos deja una pregunta que aplica para todos, porque la forma en que contamos nuestro pasado, sin duda, moldea nuestro futuro. Así que vale la pena que nos detengamos a pensar. De nuestras propias historias nacionales, ¿qué relatos hemos aceptado sin más? ¿Y cuáles necesitamos empezar a contar de otra manera para construir un futuro distinto, un futuro en paz?